Dime. Vanessa, te escucho. Profe. Profe, a propósito de eso, es que a mí no me han agregado al grupo. Entonces, Ah, pues para poder tener acceso a los libros, por favor. bueno, entonces, por favor, mi querida asistente, Caterine, manda, qué pena, mándale por favor el número de teléfono por el chat para que Caterine me haga el favor de incluirte, ¿listo? ¿Alguien más falta por incluirse en el trabajo, en el grupo? Sí, profe. Profe, yo. Entonces, por favor, los compañeros rápidamente envían su número de teléfono y su nombre, por favor. Gracias, Caterine, qué pena contigo abusar de tu confianza. Bueno, entonces nosotros hoy vamos a trabajar, se dieron cuenta, entonces yo les decía que hay muchas enfermedades de origen genético y congénito y que obviamente esas enfermedades son irreversibles, son muy graves en la medida de que el niño queda lesionado de por vida, o sea, tú tienes una anencefalia, una ciclopidia, una meningocele, y esas enfermedades se producen a lo largo, o sea, se mantienen a lo largo del tiempo. Era muy triste para mí cuando yo trabajaba en la unidad de neuropediatría, que me dijeran los papitos, pero ¿cuándo se le acaba el síndrome de Down? Y yo nunca. O sea, eso no se le quita. Entonces, esas enfermedades que ustedes vieron ayer, que son de origen fetal, son muy graves porque son de por vida. Y obviamente no es fácil tener un niño en esas condiciones. Inclusive, les voy a mostrar algo que es muy doloroso para mí. Les voy a mostrar microcefalia por el Zika. El Zika fue una enfermedad tipo COVID-19 y este Zika afectó a una gran población de colombianos. Y curioso, no se habló de pandemia, sino se habló ni siquiera de epidemia. Y las mamitas que estaban en embarazo, no sé si están viendo la lámina, las mamitas que estaban en embarazo, se les tenía que hacer un legrado terapéutico, es decir, que el bebé ya estaba afectado por el Zika. Las mamitas no quisieron aceptar el procedimiento de desembarazarse, así se llama, y los niños nacieron con microcefalia. Esos son elementos que uno dice, pues bueno, ¿puedo cometer un error ético? O sea, pues yo entiendo el elemento de la vida, ¿sí me entienden? O sea, que uno diga, no, pues es mi hijo, pero mira las condiciones de los niños. Entonces uno a veces en neurofisiología, ustedes deben ser muy claros con lo que está pasando, porque es que va a ser una lesión de por vida. No es como que me salió un granito y yo me lo espiché y me salió la materia y ya, me eché cicatricure y ya me quitó. Estas enfermedades no, estas enfermedades son de por vida. Entonces mira cómo el Zika generó muchísimos casos. En Colombia hay reportados 375 casos de niños con microcefalia por el Zika. Entonces eso es muy doloroso. ¿Sí me comprenden? Porque uno diría, bueno, no hay forma de quitar el Zika, ya el niño queda lesionado. Entonces, por eso muchas mamitas se les sugirió el legrado terapéutico, pero ellas pues obviamente tomaron la decisión de mantenerse. Entonces, quiero que entiendan eso. También vieron ayer ustedes con las enfermedades pues que son muy graves, o sea, por ejemplo, anencefalia, ¿sí? Que es la alteración del tubo neural, o la ciclopidia, o la meningocele, o sea, uno dice, son enfermedades feas. Hasta las láminas del libro son feas, ¿sí? Son muy fuertes. Entonces, digamos que eso es lo que hoy vamos a tratar de entender. Hoy vamos a tratar de comprender el proceso embrionario, todo lo que es embriología, capítulo 1. Si nos queda tiempo, entraremos al capítulo 2 y 3. Y si nos queda tiempo, al capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, sí. A todos los Sí, capítulos profe, O sí. sea, del libro, pues si quiere. sí, o sea, y si nos queda tiempo y son las 10, faltan 2 para las 10, vemos los 29 capítulos de Bustamante. No, y hoy que Entonces, salimos temprano. hoy vamos a tratar de trabajar en la embriología. Para eso, pues voy a basarme en unos conceptos que ayer yo les expliqué. Así se dieron cuenta de las trisonomías genéticas, o sea, estaban la trisonomía 13, 15, 18, 21, 23, que cada una pues tiene unas características muy significativas. Por ejemplo, cuando estudiaron la trisonomía del par 23, que es la ligada al género,
pues se dieron cuenta que está Turner, Klinefelter, superhembra, supermacho. Entonces, por eso quería que lo hicieran. Entonces, digamos que hoy nos vamos a enfrentar, esta mañana lo trataba de explicar y hubo como un momento donde la gente se me confundió. Yo, ¿qué pasa? Entonces me decían, no entendemos cómo desde una célula obtenemos todo un organismo. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos. Tenemos una célula gamética, haploide. ¿Se acuerdan que haploide significa la mitad de información? Que es el óvulo con una célula gamética masculina, también haploide, que es el espermatozoide que tiene 23 cromosomas. La suma de los dos cromosomas obviamente nos genera una célula eucariótica con 46 cromosomas. Entonces, esos 46 cromosomas, ayer los habíamos visto, ¿se acuerdan que son en pares? O sea, par 1, par 2, hasta llegar al par 23. Y que por más de que mucha gente dice, ay, no, pues chévere tener un cromosoma de más, o sea, 46 más 1, pero eso es gravísimo. Ocasiona una enfermedad llamada trisonomías. Pero también tener uno menos, que se llama monosomía, también es un lío. O sea, la biología es perfecta. Usted debe tener 46 cromosomas y no tener ninguna traslocación. Bueno, de pronto no les voy a explicar eso de la genética, pero digamos que el gen está así y si llega cruzadito y se trasloca, ya hay una alteración. O sea, los genes son como muy delicados, ¿sí me entienden? O sea, deben estar acoplados precisamente en el lugar que les corresponde y eso pues es como una ley matemática. Si llegaran a tener algún pedacito suelto, se llama gen satélite y ya ahí tendría una enfermedad. Entonces, inicialmente se fueron, los 46 cromosomas se reúnen y forman una sola célula. Una sola célula. Discúlpenme la formita. Entonces, con 46 cromosomas. En ese momento se llama fecundación. Entonces, el par 1 se alinea con el par 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3 y así sucesivamente. Listo. Y entonces aquí tenemos una célula, una célula unicelular, como sucedió en la teoría de Oparín. Entonces, perdón, esa célula unicelular fue el famoso coloide. Coloide significaba que las células se formaron gracias al mar, que había un caldo nutritivo, había dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco, amonio, más descargas y más agua, y las descargas eléctricas generaron aminoácidos. Entonces, mira lo interesante. Todo empezó con una célula. O sea, se une el espermatozoide y el óvulo y forman una primera célula. Esa primera célula empieza una división. Entonces, literalmente es exponencial. Exponencial significa n al cuadrado. Entonces, primero empiezan con 2. 2 por 2, 4. Bueno, será que lo hago así. Pero ahorita se los muestro. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 16 da como 180 y no sé qué. 180 y no sé qué y así se empiezan a generar los cuadrados hasta que literalmente esa célula se convierte en algo que nosotros llamamos mórula. Y la mórula son millones y millones de células que se dividieron, o sea, son divisiones de esa célula madre que era una sola. ¿Sí me comprenden, muchachos? Entonces, en ese Profe, momento, ¿mórula? mórula se llama. Mórula porque viene de la mora. ¿Y cómo es una mora? Entonces, es un círculo llenito de pepitas. No sé si me entiendan ese concepto, Esa mórula. analogía, sí, señor. Porque es que literalmente se ve como una mora. ¿Y cómo se dice mora en inglés? Blackberry. Y entonces, mora, ahora me pusieron, no mentira, no voy a empezar a contar cuentos. Bueno, BlackBerry se llamaba la mora y la mora es lo que generaba la esclavitud. La bola esa que uno cargaba, el grillete, se llamaba en inglés BlackBerry. Listo. Entonces tenemos la mórula y entonces miren que pasamos de una unidad celular a un ser pluricelular. O sea, avanzamos en la escala evolutiva. Pluricelular. ¿Entienden eso, muchachos? Luego, entonces se forman unas capas embrionarias. ¿Se acuerdan que ayer se las puse a ver, a estudiar, que son ectodermo, mesodermo y endodermo? Y se llama glástula. Entonces se forma una gástula.
Entonces ahí sí hay una división. Y ustedes averiguaron, entonces ahí ya empezamos a parecernos a otro animalito. Ahorita se los voy a mostrar. Luego de aquí entonces el mesodermo, ectodermo y endodermo forman algo que se llama la notocorda. La notocorda. Y la notocorda pues va a originar un tubo neural. Y entonces nos pareceríamos como a un gusanito. Y hay unos pliegues. Lo estoy haciendo como para que me entiendan. ¿Sí me entienden, muchachos? Y entonces avanzamos de células pluricelulares, avanzamos a larvas. Y luego se forma como si fuéramos un pescadito. Y se forma un pescadito. Y luego se forma un reptil. Y así sucesivamente. Mira un poco. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? O sea, a partir de esa célula empezaron a dividirse, empezaron a formarse cosas. Luego se forman unas vesículas. Lo voy a hacer como por aquí. Y parecemos como un insecto con unos ojos gigantescos que se llaman telodendrones. Y así, y entonces formamos esto. Luego, entonces, a este gusanito le están saliendo como paticas, y entonces aquí, y parecemos un renacuajo, y luego ese renacuajo evoluciona, y entonces ya tenemos cabeza y manitos y piecitos, y así sucesivamente. Entonces, miren muchachos que un poquito el concepto que quiero mostrarles es que a partir de esta célula unicelular, si evolucionamos en bueno, literalmente en las 6 semanas de vida, se forma el sistema nervioso. 6 semanas de vida gestacional, se forma el sistema nervioso. Entonces, en 6 semanas pasan miles de cosas milagrosas. Se forma el encéfalo, se forma el mesencéfalo, el diencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo, todo se forma, o sea, casi que se forma todo el conjunto de cosas y luego ya después del tercer, cuarto mes, ya el fetico que apenas tiene 2.5 centímetros, 2.5 centímetros, entonces ya va a crecer y va a ganar peso, se forman bien los huesos, se forma todo perfecto, y a de los séptimo mes a los 9 meses gana peso, los sistemas se quedan quietos, casi que uno encontraría que todos los sistemas a los 7 meses quedan en stand-by. Por eso es que mucha gente dice a los 8 meses si nace un bebé no es viable, porque literalmente el pulmón se quedó como quieto, todo el sistema es como en estado de invernación para ganar peso. Y en el 9.º mes ya tiene todo el peso ganado y ahí sí es cuando se da el alumbramiento. ¿Hasta ahí me entendieron, muchachos? Sí, señor. Entonces, miren lo interesante. Me voy a salir de acá y les voy a mostrar una lámina. Entonces, literalmente, miren, muchachos, esta lámina. Aquí estaría reflejado un poco lo que yo les estoy diciendo, ¿sí ven? Entonces, mira cómo a partir de una célula se empiezan a formar todo un organismo. Entonces, lo más interesante es que solo venimos de una célula. Eso es fascinante. No sé si me entiendan mi fascinación. Solo venimos de una célula, que al principio eran dos gametos. Y mira, se empiezan a dividir, se forman la notocorda, se forma ta, 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 y eso es todo el milagro de la vida. Tan fuerte es que por eso muchos teóricos dicen, no, mira, aquí parecemos un reptil, aquí parecemos un pescado, aquí un pollo, no sé qué. Y por eso muchos teóricos hablaban de que el cerebro era rectilíneo, era mamífero y era, no me acuerdo cuál era el otro concepto, Reptiliano, reptiliano, mamífero y reptiliano. listo. Y si me entiendes por qué se habló de eso, porque como si pareciera que pasáramos por esos estados embrionarios, entonces la gente suponía que eso se relacionaba también con tener cerebros reptilianos, cerebros mamíferos, etcétera, etcétera. Pero literalmente lo que quiero mostrarles es eso. Inclusive, no sé si aquí alcanzan a notar, bueno, la traje un poquito más grande, tuvimos cola, como los reptiles, mírala. ¿Sí la ven la cola aquí?
¿Sí la ven? Teníamos cola y la cola repliega para formar la médula espinal. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso me indica que sí, en teoría reproducimos la evolución de las especies en 9 meses. Bueno, literalmente en 9 meses, no, en 4 meses. En 4 meses, el embrión humano reproduce la evolución. Hasta ahí sí me han comprendido, muchachos, que el humano reproduce la evolución darwiniana. Nacemos desde un coloide y llegamos a ser un organismo complejo. ¿Sí me comprendieron la idea? Sí, profe. Sí, profe, ese es el... Dime. Por eso es que nosotros tenemos unas similitudes, por ejemplo, como con el ratón, ¿no? Que que se hacen experimentos o algo así, porque Claro, pero mira que eso es lo interesante, o sea, al duplicar la escala evolutiva, pues nosotros somos a lo más alto de la escala evolutiva. Bueno, no, es un error decir lo que voy a decir, o sea, no es el hombre lo más evolucionado que hay. Todas las especies que habitan en el aquí y en el ahora son igualmente evolucionadas, solamente que el filum Homo cogió una línea diferente de evolución, como, o sea, no sé si me entiendas, Gustavo, todos los animales y todo lo que hay en este momento, aquí y en el ahora, está igual de evolucionado, sino que tomaron diferentes rutas de evolución, ¿sí? Pero todos son, o sea, ese insecto, ese zancudo que estoy viendo allá en la pared, tiene la misma evolución que nosotros como seres humanos. Ha sí, evolucionado. exactamente. Por eso Exactamente. vive en el aquí y en el ahora. Muy bien. Yo les voy a mostrar un pequeño video. Disculpe, dime. Dime. ¿Alguien dijo profe? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video que nos muestra un poco lo que estamos hablando y va a ser muy fácil de entender. Ay, ahora que se me hizo el video. Todos a la clase. Un segundito, por favor, que ahora no lo encuentro. Bueno, entonces el video nos va a mostrar un poco el desarrollo y ya... Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Ah, no, ese no es el video, perdón. Entonces, como su nombre No, indica... ese ya lo habíamos visto. Un segundito. Es que hay unos muy largos. Bueno. Su desarrollo embriológico. Hola a todos. Listo. Un segundito. Bienvenidos a mi canal. Hoy ¿Lo vamos a están dar la escuchando? embriología del sistema nervioso central. Sí, señor. Segunda Sí, parte. profe. En este video vamos a tocar temas relacionados con la médula espinal, la diferenciación de sus células y los cambios posicionales que sufre esta durante su Espérense, porque esta es la segunda parte. Ay, un segundito. desarrollo embriológico. Pero si yo lo tenía listo y ahora no lo encuentro. Bueno. ¿Cómo están, chicos? En esta hora vamos a hablar sobre la embriogénesis del sistema nervioso. Es prácticamente una de las clases principales para introducirnos al estudio de la neuroanatomía y de la neurología como tal. Entre los temas más relevantes que deben ustedes recordar es la neurulación. Vamos a hablar sobre las vesículas primarias. Vamos a hablar sobre las malformaciones principales del sistema nervioso.
El sistema nervioso como tal es un sistema que se desarrolla a partir de la tercera semana de gestación. A partir de la tercera semana de gestación, lo que conocemos como placa principal, que vendría a ser el ectodermo embrionario, el mesodermo embrionario y el endodermo embrionario, esta se va a imaginar, específicamente el ectodermo embrionario. Esta placa ectodérmica forma lo que se conoce como placa neural, y esa placa neural va a imaginarse, y al imaginarse va a formar este surco denominado surco neural. Toda esta inducción del sistema neural se conoce como neurulación, y es gracias a sustancias y a un gen denominado BMP, que es el gen morfogénico óseo. Es inductor principal para la formación de la columna vertebral como también para la médula espinal. Este surco neural va a imaginarse más y va a formar lo que se conoce como tubo neural. Este tubo neural va por dentro, pero por fuera está recubriéndose de somitas. Las somitas son específicamente sustancias mesodérmicas. Por si acaso les preguntan, ¿de qué placa proviene las somitas? De la placa mesodérmica, no de la ectodérmica. La ectodérmica va a formar la médula espinal, pero la mesodérmica va a formar las somitas, que vendrían a ser en su posteridad la columna vertebral. Esta se va a inducir y en la parte anterior, como pueden observar, se va a formar un pliegue. Ese pliegue neural es la parte anterior y hacia los lados va a estar en relación con las prominencias pericárdicas. Casi no les preguntan eso, pero lo que sí deben saber es en qué momento se cierran esto que se conoce como pliegues neurales. Estos pliegues neurales también se los conocen, cuando se cierran más, como neuroporos. Y el neuroporo anterior y el neuroporo posterior son los principales en cerrarse y se dan aproximadamente en el día 25. Este es dato más o menos cambiante según los libros, pero el día 25, según Lachman, se cierra el neuroporo anterior por su posición, pero otros libros mencionan que es el neuroporo superior. Quedémonos con el neuroporo anterior, se cierra el día 25 y aproximadamente 18 a 20 somitas ya están recubriéndolos, ¿sí? El neuroporo caudal o el neuroporo posterior siempre se va a cerrar 3 días después, o sea, el día 28. Y a partir de eso se va a inducir la formación de las vesículas primarias. En términos generales, la neurulación, que es este proceso en el cual se forma la médula espinal, se divide en dos, en neurulación primaria y en neurulación secundaria. La neurulación primaria es cuando se forman los segmentos cervicales y dorsales de la médula espinal, que vendría a ser de la mitad hacia arriba. Y las posteriores, que son la neurulación secundaria, formará la médula espinal en el segmento lumbar, en el segmento sacro y en el segmento que va a formar el filum terminale, que es una prolongación de la pía madre. Después, esta segunda neurulación, o la segunda etapa de la neurulación, formará al final lo que se conoce como el ligamento sacrococcigio, que se va a inducir a nivel de la segunda vértebra sacra. Eso vamos a verlo más después. Al formarse el tubo neural con su médula espinal ya casi formada, en otras palabras, hacia arriba este pliegue neural va a formar lo que se conoce como vesículas primarias. Esas vesículas primarias son estas tres. Se conocen como prosencéfalo o también proencéfalo, dependiendo la nomenclatura, mesencéfalo y rombencéfalo. Son las tres vesículas primarias no espinales, que no tienen nada que ver con la médula espinal, sino que tienen que ver con segmentos suprategmentarios, o sea, con órganos que se encuentran por encima de la médula espinal. ¿Nos referimos a qué? A encéfalo como tal, o sea, a cerebro, lo cual involucraría hemisferios cerebrales, corteza y núcleos basales. Pero lo que ustedes deben saber es algo mucho más específico, o sea, el prosencéfalo formará en su posteridad el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo es la única estructura embriológica que no dará ningún resultado como tal. O sea, el mesencéfalo embriológicamente se llama mesencéfalo,
Pero cuando ya la persona es adulta, ya ha nacido el bebé, igual va a tener el mismo nombre o va a llamarse de la misma manera. El rombencéfalo va a dar o se va a transformar o a diferenciar, como dice el libro, en metoencéfalo y en mielencéfalo, ¿ya? Y lógico que la región del tubo caudal, o sea, la región del tubo neural, que hemos visto anteriormente, este es el tubo neural, formará la médula espinal como tal. Entonces, en términos generales, la neurulación en su etapa primaria y en su etapa secundaria se lo da a partir de la tercera semana. Pero esa neurulación como tal solo formará la médula espinal. De ahí hacia arriba, los pliegues neurales se diferenciarán en vesículas primarias. Ahora, el telencéfalo, que vendrían a ser ya vesículas un poco más diferenciadas, dará o se diferenciará en hemisferios cerebrales, corteza cerebral, núcleos basales y lóbulo olfatorio. Eso es importante, ¿sí? Después el diencéfalo, acuérdense de 5 estructuras, siempre son 5 estructuras principales: tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo y subtálamo. De allí, lógico, formará después la neurohipófisis y el cuerpo pineal. La neurohipófisis vendría a ser una de las estructuras posteriores de la hipófisis ya desarrollada, y el cuerpo pineal vendría a ser la formación de la glándula pineal, que es el inductor al sueño. Muy bien. Después se formará en el mesencéfalo. Los colículos son las estructuras que conforman el mesencéfalo, que es colículos, tegmento, pedúnculos cerebrales. Aún todavía no deben saber eso, porque estamos induciendo al estudio de la neuroanatomía. Pero deben saber más o menos o escuchar las estructuras. Y el rombencéfalo sí va a formar, por medio del metencéfalo, la protuberancia anular, que también se la conoce como puente de Barolio, y también formará el cerebelo, o las placas cerebelosas. El cerebelo se lo forma a partir de la 12ª semana de gestación. Y el mielencéfalo formará la médula oblongada o el bulbo raquídeo, ¿sí? Lógico, a partir de que se forman estas estructuras, dentro de estas vesículas primarias se está formando lo que se conoce como ventrículos o cavidades por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos, ya después vamos a ver el sistema ventricular, se va formando a partir de que estas sustancias, en este momento sustancias, pero en la posteridad órganos, van a coger solidez y van a formar estructuras. Muy bien. Repasando un poco sobre lo que es la neurulación, ya podemos ver más o menos cómo el encéfalo, acuérdense de 5 estructuras. Bueno, muchachos, entonces, inicialmente, bueno, voy a explicar unas cositas de una vez aprovechando el video. Entonces, digamos que nosotros, si ustedes, perdón, listo. Si ustedes abren su libro en el capítulo 1, por favor, en la lámina 1.1, nosotros encontramos la notocorda, ¿sí ven? Que es el huevo que está en la parte superior. Entonces, digamos que el desarrollo del sistema nervioso se da a partir de la tercera semana de gestación. Su plazo, o sea, su formación se da desde la tercera, bueno, muchos hablan desde la segunda semana de gestación hasta más o menos el primer trimestre de vida. O sea, ahí se lleva a cabo la formación del sistema. Básicamente, el sistema nervioso es la clave de todo el organismo. Bueno, para lo humano. Como es tan complejo, pues obviamente su formación es lenta, pero genera ciertas características importantes. La primera característica es que las células forman las famosas 3 capas embrionarias, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada capa, digamos, no sé si lo vieron ayer ustedes, el ectodermo puede formar sistemas, el mesodermo puede formar cartílagos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el sistema nervioso es formado básicamente por el ectodermo. Se dice que el ectodermo es quien realmente forma el sistema nervioso. Digamos que hay algunas discusiones que dicen que el tejido neuronal es formado por el ectodermo, mientras que el mesodermo lo que forma son las somitas, que son al último lo que van a generar las neuronas. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, las somitas van a generar neuronas, pero solamente
Miren lo interesante y eso nos va a servir más adelante en la clase. Solamente los somitas se forman una vez en la vida fetal. Un somita se forma solo 3 semanas después de la fecundación o 2 semanas después de la fecundación y nunca más se vuelve a formar un somita. Esos somitas al final van a generar neuroblastos. ¿Qué es un neuroblasto? Es una estructura que le va a permitir a esa célula llamada neuroblasto formar una neurona. Entonces, miren lo fuerte. Un somita genera un neuroblasto, pero solamente un neuroblasto va a formar una neurona. ¿Sí me comprenden eso, muchachos? O sea, los neuroblastos solo se forman una vez en la vida. ¿Sí? Una sola vez, nunca más. Mientras que, por ejemplo, los osteoblastos en el hueso se forman cada 6 semanas. ¿Sí me comprenden? En la piel, los epiblastos, que son los del tejido epitelial, se forman cada 6 horas. ¿Comprenden eso? Mientras que en la neurona, un somita genera un neuroblasto y ese neuroblasto solo genera una neurona. Cuando el neuroblasto se transforma en neurona, entonces desaparece el neuroblasto, ¿sí ven? Desaparece convirtiéndose en una neurona. Pero lo interesante es que esa neurona nunca más se regeneró. O sea, ¿comprenden ese concepto? O sea, la neurona nunca, embrionariamente, vuelve a formar neuroblastos o el sistema nunca vuelve a generar neuroblastos. ¿Qué le permite al sistema como crecer? No será el número de neuronas, sino algo que vamos a ver que se llaman las glías, que son las que permiten que digamos que el cerebro crezca, se llaman las glías. Entonces, esos neuroblastos que forman una sola neurona, van a sufrir algo que se llama la poda neuronal. Imagínense, muchachos, que el cerebro, bueno, el sistema, no el cerebro, el sistema tiene 1.000 millones de neuronas, por decir algo, 1.000 millones de neuronas. Y hay una poda, cuando, digamos, en un momento se llama neurogénesis, hay una poda y se mueren 900.000 y solo quedan 100.000. ¿Comprenden eso? ¿Por qué se da eso? Porque, digamos, si yo tengo muchísimas neuronas, digamos, bueno, listo, voy a hacerlo mejor con esto. Imagínense que tengo muchísimas neuronas y el sistema tiene que hacer algo muy sencillo. Tiene una cavidad craneal y las neuronas las tiene que recoger, formando pliegues, ¿sí me entienden? Tiene que recogerlas. Si tuviéramos muchísimas neuronas, no podrían caber en el cráneo. ¿Sí me entiendes? Por más pliegues que se hagan. Entonces él decide destruir muchísimas, se llama poda neuronal, y luego las que quedan formar pliegues. Entonces miren, la hoja no la voy a cortar, pero necesito meterla en este orificio. Entonces, ¿qué hago? Genero un pliegue en el tejido que lo vamos a ver, miren, lo estoy plegando, y al plegarlo, literalmente, obligo a que ocupe el espacio que yo definí. Eso se llaman circunvoluciones que ya ahorita lo voy a tratar de explicar. Entonces, básicamente, el cerebro, bueno, el sistema, tenemos las 3 capas. Si ustedes observan, por favor, en su libro, si vieron la primera lámina, que es la formación de la notocorda o los discos embrionarios, que es la figura 1, es la misma que tengo en la parte superior de este momento de la pantalla. Cuando yo volteo la hoja, observan ustedes que se forma un tubo neural en la figura 2.1.2. Entonces se forma el tubo neural, que es lo que yo tengo en este momento a mi derecha. Lo estoy señalando. ¿Sí ven? Y ese tubo neural es la clave de todo. Esa es la clave de todo, porque sobre el tubo es como si, mira, listo, me queda más fácil con este. Sobre este tubo, voy a formar todo el sistema nervioso central, sobre este tubo. Y por eso se llama tubo neural, porque ahí se va a meter
el sistema. Y tiene una propiedad que ustedes de pronto lo vieron ayer cuando veían patologías del cierre del tubo neural, y es que el tubo neural debe sellar herméticamente. Si lo vieron, muchachos, ayer cuando estaban un poquito en la literatura, se llama alteraciones o malformaciones del tubo neural. El tubo neural no cierra herméticamente. Al no cerrar herméticamente puede dejar espacios y las meninges se salen, y por eso se llaman meningoceles. Esas enfermedades donde quedó un espacio en el tubo neural y por ahí se salió en la meninge, entonces se llaman meningoceles. Entonces queda claro que se forma la placa neural, la placa pues como una placa, esa placa va a plegarse formando el tubo. Bueno, me disculpan que es que este recibo se pliega formando un tubo y ahí sobre ese tubo se va a formar todo el sistema nervioso. Eso es muy mágico. Esa capa forma un pliegue que ustedes la van a ver en la lámina 1.3, creo que está. 1.3. Si ven, en la lámina 1.3, usted ve cómo se está cerrando el tubo neural. Si lo ven, y se forman las crestas neurales, que es exactamente lo que estoy mostrando en este momento. Mírenla, por favor. ¿Sí ven? Se forma la cresta neural. Esa cresta neural tiene que sellarse herméticamente. Si no se sella herméticamente, pues lo que había comentado, se sale el tejido. ¿Comprenden eso? Y vamos a ver una patología en la lámina lámina 1.25, 1.35. Busquemos meningoceles, la última lámina del dibujo. ¿Sí? Que si ven, se salió las meninges, porque no se cerró bien el tubo neural. ¿Sí la vieron, muchachos? La última del capítulo. Entonces ahí se generarían las famosas meningoceles. Listo. Entonces, hasta ahí me han entendido que a partir de ese huevito se formaron 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, se forma un tubo neural. Ese tubo neural forma una placa neural. Esa placa neural hace un pliegue, que es lo que va a permitir la cavidad. Esa se llama cresta neural. La cresta neural se cierra, formando el tubo perfectamente, y sobre ese tubo hay una notocorda que es la que dirige toda la orquestación. Luego el mesodermo forma somitas, y esos somitas son los que van a formar las estructuras neuronales, es decir, el tejido neurológico. ¿Hasta ahí preguntas? Muchachos. No, señor. ¿Pero sí me han entendido lo que estoy tratando de explicarles? Es muy sencillo. Es elemental. Mi querido Watson. Listo. Pero miren, muchachos, ahora voy a pasar un poquito acá. Gracias a esta formación, bueno, aquí, listo. Llegamos a las 3 famosas vesículas primarias. ¿Qué es una vesícula? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que todo se va a formar sobre un tubo? Sobre un tubo. Esas vesículas, ustedes las van a ver en la lámina. Ya les digo. .6, que son estas de acá. Si es 1.6, es que hay ediciones que traen otro número. ¿Sí ven? Entonces se forman 3 estructuras primarias, y luego 5 estructuras secundarias. Listo. ¿Cuáles son las 3 estructuras primarias? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Esas son las 3 estructuras primarias. Bueno, prosencéfalo significa hacia arriba. Por eso, después va a formar algo que se llama telodendrón, que significa pro, por encima. Mesencéfalo medio, por eso se llama cerebro medio. Ahí está el tercer ventrículo. Y rombo, porque forma una estructura tipo rombo. Entonces,
Esas tres vesículas, ay, mira, y mira lo interesante. ¿Sí ven esta protuberancia que estoy señalando acá? Es el ojo. Entonces miren que ahí pareceríamos como un cefalópodo, o sea, con una gran cabeza, que es lo que va a formar el telencéfalo, y se van a formar las vesículas ópticas. Eso significa que si el ojo se forma cuando se está formando todo el sistema, ¿por qué creen que se forma también con todo el sistema tan rápido? Porque la parte visual es terriblemente importante para el cerebro. Por eso muchos llamaron el ojo la puerta, la ventana del alma, ¿sí? Y por eso existe la iriología, que estudia la forma, el color del iris. O sea, hay muchas teorías sobre el ojo y entonces es bien interesante porque se forma a la tercera y cuarta semana, ya se está formando el ojo. Entonces, vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Luego, aquí se forma la región caudal, que significa caudal es cola. Caudal, cola. Entonces, el tubo neural va a tener una cola y esa cola va a formar, obviamente, la médula espinal. Entonces, tres vesículas iniciales: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Esas tres se van a subdividir. Bueno, el mesencéfalo queda idéntico, ¿sí? Queda igualítico. Y forma los pedúnculos cerebrales y cerebelosos y el mesencéfalo. ¿Sí ven? Ah, perdón, aquí me equivoqué en la línea. ¿Listo? Entonces pedúnculo cerebral está. Listo. Esa es la estructura que no cambia. En el adulto, nosotros encontramos una región llamada mesencéfalo, tercer ventrículo. Listo. Pero la primera, prosencéfalo, y eso sí, por favor, deben sabérselo de memoria. No tengo otra forma. Entonces va a formar el telencéfalo. ¿Quién sabe qué significa tele en latín? Tele, por ejemplo, telegrama, televisor, teléfono. ¿Será como de envío? ¿Cómo de envío? ¿Mensaje? No, no. Farmacia. Significa a distancia. Tele, por ejemplo, yo voy a llamar teléfono, sonido a distancia, televisión, imágenes a distancia. Entonces, ¿qué significa telencéfalo? Lo que está distante del cerebro medio, o sea, lo que está lejos. Por eso se llama telencéfalo. Y entonces el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales. Entonces, este sería el telencéfalo. Aquí van los hemisferios cerebrales. ¿Sí ven? Aquí va un hemisferio y aquí iría el otro hemisferio. Y una vez les recuerdo, estos dos se conectan por el cuerpo calloso y van a formar la corteza cerebral, que ya la voy a ver en un momentico, los núcleos basales, que son los encargados del movimiento, y el lóbulo olfatorio. El lóbulo olfatorio es esta bandita, esta de acá, de su libro de neuroanatomía. ¿Sí ven? Se llama cintilla olfatoria y tiene al final un bulbo. No sé si la ven, dos cintas que están en el lóbulo frontal. ¿Sí la ven? Estas son ese lóbulo. Aquí está el lóbulo olfatorio y la cintilla olfatoria. ¿Sí las alcanzan a ver, muchachos, en sus libros? Sí, Esta es la señor. cara basal del cerebro. Esta cara basal se llama así. Entonces, esas dos cintillas. Y forma, entonces, la corteza. Vamos a ver la corteza cerebral, capítulo 20, lámina 24. Entonces, por favor, todos vamos a nuestra lámina 20. Ah, no, 24 no, 20.1, me perdonen, disculpen. Y entonces, estas se llaman las capas de la corteza. ¿Sí ven? Ahí hay muchísimas neuronas, miles de neuronas interactuando y de diferente tipo, lámina 20.1. Entonces, esa lámina nos permite entender que el telencéfalo va a formar corteza cerebral. Ojo, corteza cerebral significa pensamiento. O sea, es gracias a la corteza cerebral que nosotros aprendemos, hablamos, memorizamos, gracias a la corteza cerebral. Ella es súper importante y por eso es todo un capítulo de Bustamante, que es el capítulo 20. Mira, capítulo 20
¿Sí lo ven? Corteza cerebral. Muy bien. Hasta ahí me han entendido. Otra parte del prosencéfalo forma el el diencéfalo. El diencéfalo, me disculpen. Bueno, di significa dos grandes estructuras. Di, dos. Aunque el diencéfalo está conformado por 5 estructuras que son tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y endotálamo. Subtálamo ya les dije, sí. Entonces, no, vamos a decir que son dos grandes estructuras. Diencéfalo significa tálamo, hipotálamo. Entonces, son las dos grandes estructuras del tálamo y la neurohipófisis. Entonces, aunque yo las voy a explicar como tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo y la parte de la neurohipófisis, siempre yo lo relaciono con tálamo, hipotálamo. El diencéfalo son tálamo. Van a ir a su capítulo 18 para que veamos lo que vamos a estudiar del diencéfalo, capítulo 18. Profe, qué pena una pregunta. Pero Dime. entonces ahí lo que es el epitálamo, el subtálamo y la neurohipófisis pasan a un segundo plano porque son más pequeñas o entran Exacto. dentro del tálamo y el hipotálamo. Están entre el tálamo, por ejemplo, epitálamo significa por encima del tálamo y subtálamo por debajo del tálamo. Hipotálamo, mira, ¿por qué se llama hipo? Porque es subordinado del tálamo. Él hace la operación neurovegetativa. Entonces, miren lo interesante, muchachos. Capítulo 18. El capítulo 18, vamos a ver las funciones del tálamo. Y miren lo que dice. Busquen bueno, en mi libro están funciones del tálamo. No sé si lo pueden en un segundo revisar, funciones del tálamo. Y está el sueño, la atención y la orientación. Tengo parte de la memoria, la percepción, el dolor, ¿sí me entienden? Las funciones motoras. Y si yo veo el hipotálamo también tiene funciones como son el sistema nervioso autónomo, tiene que ver con las funciones gastrointestinales, cardiovasculares, con el estado del sueño, con la expresión emocional, con la temperatura. Entonces, si ven cómo esa unidad, cuando veamos el diencéfalo, yo voy a decir es una unidad reguladora. Controla muchísimas cosas. Desde la sensación, la temperatura, la función gástrica, la función endocrina. O sea, por eso muchos lo llamaron el cerebro medio, porque es neurovegetativo. ¿Sí? Es inconsciente, él no tiene que pensar las cosas, él simplemente las ejecuta. La corteza sí es pensada, ¿sí me entiendes? O sea, la corteza sí tiene que pensar. El diencéfalo no, él responde a situaciones. Por ejemplo, tengo sueño y ¡pum! Se fue a dormir. Pero si la corteza está muy preocupada porque pasó lo que pasó antes, cuando se unió el óvulo y el espermatozoide y la niña no puede conciliar el sueño porque tiene un problema latente, entonces la corteza inhibe la acción del diencéfalo y la niña no va a descansar, no va, por más de que diga, no, tengo sueño, tiene tanta tensión que su sistema de diencéfalo no responde. Eso es bien fascinante, ¿sí? Pero llega un momento en que puede estar muy preocupada, ¿sí? Que la van a echar de la casa, que no sé qué, pero a los 2 días ya o duerme o duerme. El diencéfalo tomó la decisión de inducir el sueño y punto, no le interesa nada. ¿Comprenden eso? O sea, el diencéfalo espera un poco que la corteza funcione, para eso hay un sistema que se llama SARA, no sé si ustedes lo vieron en sensación y percepción, sistema activador reticular ascendente, que le obliga a inducir el sueño y los estados de vigilia. Bueno, este es estado de vigilia y SAR con D, RD, son los estados del sueño. Entonces, estos sistemas los vamos a ver en formación reticular. Estos son de la formación reticular que responden al diencéfalo. Y cuando ya la persona está muy agotada, se dispara el sistema SAR, la induce al sueño. Pero tiene que despertar, entonces dispara SAR. Eso lo voy a explicar en formación reticular. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Dime. Que lo de Sara lo vimos en proceso psicológico con usted.
Ah, listo, perfecto. Entonces, ¿y saben cómo se evalúa, Sara? Atención, orientación. ¿Se acuerdan que lo hicimos en la escala de Glasgow? Niveles de conciencia. Muy bien, así me gusta que estén pendientes. Listo. Luego tenemos la última vesícula que se llama romboencéfalo. Les voy a mostrar una lámina para que sepan por qué se llama romboencéfalo. Un segundito. Van a ir al capítulo 29, lámina 29.1. Y aquí tengo los ventrículos. No sé si quieran ver la lámina que tengo acá en la pantalla, bueno, en mi cámara. Y si observan que aquí se forma un rombo. Si ven, en todo el centro, cuando termina el cráneo, con la médula se forma un rombo. Por eso recibió el nombre de romboencéfalo, porque es como un rombo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo alcanzan a percibir? Sí, profe, sí, señor. Sí, Listo. señor. Voy a mostrarles otra donde se vea un poquito mejor. Estoy pensando en qué lámina me queda fácil mostrarles ese romboencéfalo. Listo. En la lámina capítulo 17, en el capítulo 17, mírenlo. Esos son los ventrículos, estos son los ventrículos laterales y aquí tengo el rombo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a observar? Sí, Sí, profe. Que profe, sí, forma señor. el cuarto ventrículo. Entonces, por eso se llama romboencéfalo, porque tiene forma de rombo. Es muy fácil entenderlo. El romboencéfalo se divide en dos grandes porciones que son metencéfalo, que forma protuberancia, puente y cerebelo. Entonces ya les voy a mostrar, van a buscar el capítulo tallo cerebral, creo que es el capítulo, un segundito, capítulo 11. Capítulo 11. Y acá tengo, miren esto, no sé si lo ven bien. Tengo esta grande que se llama puente de Barolio, el puente o protuberancia, y este de aquí abajo, bulbo raquídeo. Entonces, el metencéfalo forma el puente, este de aquí. Si lo ven que es muy grande, mírenlo acá, se ve bien de frente. ¿Sí? Puente. ¿Saben por qué se llama puente? De una vez les voy explicando cositas. Se llama puente porque es paso obligatorio. El 100% de las vías pasan por acá. Todas pasan por el puente. ¿Comprenden eso? O sea, se llama puente porque es paso. Entonces, es el paso obligado de todas las vías. Listo. Muy bien. Y tenemos el puente y los pedúnculos, que son estos que se ven aquí. Si ven que son como ramas fuertes, se llaman pedúnculos cerebrales y cerebelosos. Eso, tranquilos, eso después los tenemos que estudiar. Que mandan las vías hacia el cerebro o hacia el cerebelo. Listo. Y el mielencéfalo forma este de acá, que es el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, mírenlo. Bulbo raquídeo. Se llama bulbo porque es una cebolla invertida. Es tonto, pero así se dice. El bulbo se llama bulbo por la cebolla. Es como si fuera una cebolla. ¿Sí? Una cebolla larga. ¿Sí ven? Tiene un bulbo, una parte ancha y luego se hace delgada. Por eso se llama bulbo raquídeo. Todos ellos con el diencéfalo forman el tallo cerebral. ¿Estoy siendo muy rápido? ¿Voy muy rápido? No, Profe, profe, una sí está pregunta, bien. o sea que un Dime. daño al bulbo raquídeo sería igual de grave al puente, porque pues Uy, igual todas claro. también pasan por el bulbo raquídeo también, ¿verdad? Claro, y además que el bulbo raquídeo maneja todo el sistema autónomo y maneja 10 de los 12 pares craneales. Imagínate, o sea, es el bulbo
Después de la corte, no, es que digamos que aquí todo es importante, ¿sí me entiendes? Pero un daño en el bulbo, la persona tiene muerte cerebral. Y literalmente, bueno, literalmente un daño en el bulbo raquídeo, el paciente murió. ¿Sí me Profe, pero entiendes? entonces por el puente sí pasan las 12 conexiones de los pares craneales. Sí, señor. Pero en cambio, bueno, no, ahí O sea, por el puente pasan los 12 y por el no. bulbo pasan No, 10, ¿sí? porque es que imagínate que hay dos que no pasan ni por el puente ni por el bulbo, que son el primer par craneal que forma la cintilla olfatoria. Míralo dónde está la cintilla, ¿sí la ves? Mírala, y mira dónde está el bulbo y el tallo, el puente y el bulbo, ¿sí los ves? Y miran dónde está la cintilla olfatoria. Y otro que no Ah, pasa, entonces van a aprenderse eso y lo van a escribir así como con un recuadro. Espérense que se me está cayendo el micrófono. Entonces, ¿cuáles no son ni del puente ni del bulbo? Son el primer par craneal, o sea, el olfatorio, porque miran dónde está el olfatorio, y el que le sigue debajito se llama el óptico. Entonces, el 1 y el 2 no son del tallo cerebral. ¿Quedó eso claro, muchachos? Ni el 1 ni el 2 son del tallo cerebral, o sea, ni del puente ni del bulbo. Y o de sea, resto, esos dos pasan de largo por afuera, ¿sí? están por fuera, porque miren dónde están los ojos y el bulbo queda en relación acá. ¿Sí me entienden? Los ojos pasan derecho. Entonces, no se relacionan con el puente ni el bulbo. ¿Mm? ¿Quieren que hagamos un paréntesis Listo, gracias, chiquitico? profe. Pues para responderle un poquito al compañero. Van a ir al capítulo 11. ¿Al capítulo qué, profe? 11. Capítulo 11. Gracias, profe. Profe, disculpa, ¿qué lámina? En la lámina 11.2. Perdona, sí, 11.2, sí, 1, 2. Sí, 11.2, 11.3 y 11.4. Van a tener esas láminas. Ustedes observan en sus libros los números romanos de los pares craneales. ¿Sí los ven? Sí, profe. Listo. Busquen los pares craneales en las tres láminas, en la 11.2, 11.3 y 11.4. Busquen los números. Ubiquen el número 3. ¿Ya lo ubicaron? Está en la parte superior del Sí, puente. profe, ya. Listo. Sí, profe. El número 4, busquen el número 4 en la lámina 11.4. 11.4. En la parte posterior. En esta lámina ubiquen el número 4. ¿Ya lo ubicaron? Sí, profe. Listo. Ahora, devuélvanse a la lámina 11.2, 11.3 y empiecen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ubíquenlos. Solo. ¿Sí ven, muchachos? ¿Ya los encontraron? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, señor. Listo. Sí, profe. ¿Sí ven? Y ahí no aparece ni el 1 ni el 2. En esa lámina de tallo cerebral no aparece ni el 1 ni el 2. ¿Sí se dieron cuenta? Solo van del 3 hacia el 12. Entonces ya aprendieron mucho del tallo cerebral. Entonces controla el bulbo, bueno, perdón, la protuberancia o puente de Barolio controla el paso de las vías que van o al cerebro o al cerebelo. Mientras que el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, perdón, del tallo cerebral controla del tercero al 12º par. Y además maneja todo el sistema autónomo, todo el sistema autónomo. Entonces tiene una función muy interesante. Una lesión sobre el bulbo raquídeo ocasiona la muerte instantánea del paciente. Es lo que se llama descerebración. Y es que literalmente se desconecta la médula del bulbo. Se desconecta, es esto. Y esa es la muerte. ¿Sí? Es cuando dice se desnucó.
Desnucarse literalmente es separar la médula del bulbo y el bulbo se dañó, entonces dañó el sistema autónomo. Al dañar el sistema autónomo, corazón, pulmón y riñón pararon. Y esa es la muerte. Paro cardiovascular y paro respiratorio. ¿Listo? ¿Van bien, muchachos? Muy bien. Y Sí, luego, profe. en la región caudal va a formar... Sí, profe, mejor. Dime. ¿Me iban a preguntar algo? No, profe, él estaba diciendo que está bien. Bueno, gracias. Muy bien. Ahora vamos a revisar, vamos a seguir un momentico con el video y lo vuelvo a parar para explicar unas cosas. Espérate un poquito más allá. Listo, acá. Un segundito que es que a veces molesta esto. Van a formarse, van a unirse. Y de aquí van a salir células importantes como son las células, bueno, la cresta neural dará células de la glándula suprarrenal, las células de Schwann, entre otras más. Y entre las más importantes son las células ganglionares. Si a ustedes les preguntan cuáles son las células que nacen a partir de la cresta neural, las más importantes que ustedes deben por lo menos entender y saber, chicos, es que son las células de la glándula suprarrenal, las células de los ganglios, ciertos ganglios, y las células de las células de Schwann, que son las más comunes, ¿sí? Muy bien. Como ya sabemos, a partir de que se forma la médula espinal, esto que se conoce como tubo neural va a tener células. Y entre estas células que contiene el tubo neural, las más internas y las que se encuentran formando este acueducto se denominan membrana limitante externa. Paradójicamente se llaman así. Las células más internas se denominan células neuroepiteliales o también denominadas intermeióticas. ¿Por qué intermeióticas? Porque siempre las células que se encuentran más adentro, estas células que se encuentran más adentro, ¡Ahí está! Frank, sígueme. son células que se están reproduciendo continuamente. Y al reproducirse, se van a llamar células neuroepiteliales de división. Estas células se reproducen, pasan a la parte de la capa neuroepitelial intermeiótica y pasan a la capa limitante externa. De aquí se van a dividir y van a viajar hacia la corteza y hacia las vesículas primarias. Un dato importante que debemos entender es la diferenciación. Por ejemplo, todas estas neuronas, las que están aquí, nacen a partir del tubo neural. Y este tubo neural contiene sustancia embriológica denominada mesénquima. El mesénquima es la sustancia que formará la microglia. La microglia es como decirles a ustedes los macrófagos en el sistema nervioso. El tubo neural, como tal, en sus células limitantes externas, neuroepiteliales intermeióticas y células neuroepiteliales, que son las que se encuentran más abajo, las de división, van a formar lo que se conocen como neuroblastos. El tubo neural forma neuroblastos y los neuroblastos formará una célula que se denomina célula apolar. La célula apolar enviará polos, como ya sabemos, denominada célula unipolar, y después formará otro polo que se denomina célula bipolar. Estas células bipolares formarán lo que se conoce como sistema ganglionar. Y las células monopolares es lo que conocemos como célula unipolar, que es la famosa neurona que conocemos nosotros desde colegio, si es posible. Por otro lado, los glioblastos o los espongioblastos, el sistema de los espongioblastos, formará dos estructuras importantes que en su posteridad se llamará neuroglía. La neuroglía, por lo tal, está conformada por el oligodendrocito, que es el que se encuentra a este nivel, recubriendo las fibras
por una sustancia denominada mielina. Los astrocitos formarán lo que se conocen como astrocitos protoplasmáticos, porque estos astrocitos protoplasmáticos estarán a nivel del plasma, o sea, del citoplasma, o sea, del soma de la neurona, de la cabeza de la neurona. En cambio, los astrocitos fibrosos estarán recubriendo lo que se conoce como las fibras de las neuronas. Bueno, muchachos, entonces el video nos está mostrando que en el tubo neural se forman varios tipos de células. Una de las células que se forma se llaman las glías. Ojo con eso, las glías. En este momento nos están mostrando 3 glías. ¿Qué es una glía para mí? Es un concepto muy personal. La glía es la nodriza. Yo la llamé en una conferencia las células nodriza. No sé si me entiendan por qué la palabra nodriza. ¿Qué hace la nodriza con la neurona? ¿Qué hace una nodriza? Protección, profe. Mandar. Protege, muy bien, protege, cuida. Entonces mira cómo es. De todo este cuento del tubo neural, de todos esos somitas, se van a formar microglías, neuronas, oligodendroglías o astroglías. Esta, pues aquí dicen que en mesénquima es como un código. Y ahí viene algo que yo no sé si lo dije con ustedes, y es que uno necesita un código divino para que cada célula sepa qué hacer. Mira que todas vienen de la misma lugar, o sea, todos vienen del cigoto. Y a partir de las divisiones, miles y miles de divisiones y formaciones de vesículas, etcétera, se están formando nuevas cavidades, pero todas necesitaron un código de Dios. Así yo lo llamé, muy respetuosamente. ¿Por qué un código de Dios? Porque requiere un código específico o para formar microglías, o para formar neuronas, o para formar oligodendroglías, o para formar astroglías. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces, eso es lo que muchos pensaron en las células madre. Esta sería, hasta aquí, serían las células madre. Es decir, estas que vienen del tubo neural son células que pueden convertirse en cualquier cosa. Pero, ¿por qué se convierten en cualquier cosa? Porque hay un código que les dice en qué deben convertirse. ¿Sí me comprenden este concepto, muchachos? O sea, no todo se convierte en cualquier cosa, sino que deben tener un código. Entonces, la microglía, se lo van a aprender así, la microglía es como los macrófagos. ¿Qué hace? Limpia la neurona. Es la célula más pequeña de las glías. Entonces, como es la más pequeña de todas las glías, entonces ella se encargará de la limpieza. De la limpieza. Muy bien. Luego vienen las neuronas y hay muchos tipos de neuronas, bipolares, monopolares o multipolares. Esto lo vamos a ver después. Pero mira lo único que yo quiero reforzar. Solo se formó un neuroblasto. Un neuroblasto, por favor. Un neuroblasto forma una neurona y se acabó. ¿Cuándo más se vuelven a formar neuroblastos? Nunca. Solo en las primeras semanas de vida embrionaria. Ahí se forman los neuroblastos. Y nunca más se van a volver a formar. Voy a hacer una pregunta a ver si me han entendido. El neuroblasto forma neuronas. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasaría si yo tengo una hiperplasia, o sea, un crecimiento exagerado en neuroblastos? Sería muy inteligente, profe. No. Lo acabo de explicar. Hay una No, profe, eso poda. ya sería como un tejido, ¿Listo? ¿Qué sería? como un tejido cancerígeno, un Listo, tejido que muy no es bien. normal. El único tumor, ojo, por favor, el único tumor que vamos a encontrar en un feto se llama neuroblastoma. Escúchenlo, neuroblastoma, porque son los fetos los que generan neuroblastos y si hay proliferación de neuroblastos tendremos una estructura tumoral. ¿Entendieron eso, muchachos? ¿Hasta ahí me comprendieron lo de los neuroblastos? ¿Será que en un adulto encuentro un neuroblastoma? No, porque nunca No, más se profe. van a volver a formar. Pero miren lo curioso. Las células, ¿sí? Estas sí proliferan todo el tiempo, formando oligodendroglía o astroglía.
sí se siguen produciendo en la vida del humano. Por lo tanto, hay dos tipos de tumores en el adulto. Oligodendroglioma, escúchanlo bien, oligodendroglioma, que es un tumor que nace de la oligodendroglía, y un astrocitoma, que es un tumor que nace de la astroglía. Esos son los verdaderos tumores cerebrales, oligodendroglioma o astrocitoma. ¿Comprenden eso, muchachos? ¿Por qué? Porque las glías sí se regeneran y sí proliferan. Dime, señorita Milena, creo que es. Buenas noches, profe. Profe, ¿y el glioblastoma es lo mismo? Sí, que son los de glías. Glioblastoma es lo que va a formar una glía. ¿Se me entiendes? Ok, Entonces, profe, gracias. mira lo que pasa. ¿Qué es la microglía? La que limpia. La que limpia, por favor. Después lo voy a volver a ver, pero pues de una vez van aprendiendo. La microglía, micro, pequeña, 1 × 10⁻⁹ milímetros, limpia la neurona. ¿Qué hace la oligodendroglía? Oligo viene de un término que significa grasa o lípido. Oligo. Entonces, por eso es que hay un aceite que se llama oleocali. ¿Sí lo han escuchado? Oleocali. Porque viene del latín oligo, que significa grasa o aceite. Esa grasa o ese aceite forma una estructura llamada mielina. ¿Sí la han escuchado? La mielina es la Sí, que profe. permite que el impulso nervioso vaya a mayor velocidad. Eso lo vamos a ver en las células de Schwann. ¿Quién la produce? La oligodendroglía. ¿Qué hace la oligodendroglía? Produce una grasa. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. ¿Y qué hace la astroglía? Se llama, bueno, bueno, iba a decir algo anterior. Oligo se relaciona con lípidos. Entonces, por eso se llaman lipidoproteicas. Lípidos. Y los lípidos son grasas. Por eso, a veces uno dice, una lipectomía, que quitó grasa y piel. Lipectomía. O una lipoescultura, que coge la grasa y moldea. Lipo. Entonces, cuando escuchen la palabra lipo, hace referencia a grasa. Y cuando escuchen la palabra oligo, hace referencia también a una grasa. Muy bien. ¿Por qué se llama, ¿por qué se llama astroglía? Entonces, mira lo que pasa. Los niños al comienzo pintan el sol así, como lo estoy pintando yo. Bueno, está feísimo este sol. Como así. Literalmente, entonces, esta glía, bueno, ya la tengo aquí abajo dibujada. Esta glía representa el sol. Por eso se llama astroglía. ¿Sí me entienden? Astroglía. Entonces, cuando yo diga astro, usted dice, estrella. Entonces, es una célula como estrellada. ¿Pero por qué es una célula estrellada? Miren lo que voy a hacer aquí. Listo. Voy a tener acá, estos circulitos son neuronas. Y voy a colocar una glía. A ver si me están entendiendo qué está haciendo esta glía. Está sosteniendo las neuronas, profe. Perfecto, entonces se llama célula de sostén o soporte. ¿Sí ven? Mira lo chévere, o sea, cómo se aprende rápido la neurología. Entonces, soporta. Por eso se llama estructura celular, o sea, permite que las neuronas tengan como una arquitectura. Vamos a verla en nuestro libro. Van al capítulo número 2, por favor. Así cuando llegue a ese capítulo usted dice, pues ya sabemos qué significa. Ay, ahora se me perdió. Listo. Les iba a decir la lámina. 2.15. Entonces miren aquí, ¿sí ven? Perdón. Aquí, ¿sí la ven? Esta es la astroglía. ¿La están viendo en las pantallas? Sí, profe, sí, señor. Sí, Y señor. sí ven que forma un soporte. Listo. Muy bien. Entonces, por eso se llama astroglía. Pero la oligodendroglía, además de formar las células de Schwann y formar la mielina, hace algo y es rellena espacios.
No sé si vean el amarillo. ¿Sí ven? Y le da dimensión 3D a las neuronas, o sea, le permite generar un espacio. Voy a hacer un comentario un poquito desagradable, pero pues tengo que hacerlo para que me entiendan. ¿Alguien ha comido sesos de res? ¿Alguien ha comido ese plato de sesos que se le echa alberja y... ¿No? ¿Nunca se han comido torta de sesos de res? No, No, profe. profe. Bueno, es No, rico. profe, pero yo, en mi tierra, pues no sé, mi abuela les preparaba mis tíos a mi mamá cuando Eso, ellos eran pequeños. Mi mamá una vez dijo que nos iba a preparar, pero ninguna, por la apariencia, ninguna quiso comer. listo. Cuando uno prueba la torta de sesos, que es muy rica, es grasosa, o sea, tiene grasa. Y esa grasa es la oligodendroglía. ¿Listo? Y entonces cuando uno prepara, sale una grasita y eso se tosta y queda muy rica. Es una torta muy rica. Mi madre hace, bueno, hace mucho tiempo no hace, pero ella hacía torta de sesos. Y entonces es grasosa, es grasosa. Cuando, cuando uno ve, entonces esa grasa forma algo que se llama sustancia blanca. Entonces la sustancia blanca está formada por oligodendroglías. ¿Sí? Por eso es de color crema, porque el color crema es el color dado por la oligodendroglía, o sea, es una grasa. Mientras que la sustancia gris está conformada por cuerpos neuronales. ¿Sí? Tiene unos corpúsculos que se llaman los corpúsculos de Nils, que le da coloración grisácea. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el término sustancia blanca, que es la que tiene mucha grasa, que tiene oligodendroglía, y además solo tiene axones, y sustancia gris, que es la que tiene cuerpos neuronales. Eso es así de fácil. ¿Listo? Muy bien. Vamos a terminar un poquitico de ver el video y seguimos. Un segundito. ¿Hasta ahí todos me han comprendido lo que he explicado? Sí, señor. Listo, Sí, señor. muy bien. Sí, profe. Sí. Y son tejido de sostén. Muy bien, entonces nosotros debemos entender más o menos de que a partir del tubo neural nacen diferentes células o se reproducen la mayoría de las células que conforman el sistema nervioso. Este tubo neural va a tener capas. La primera capa es la más interna que vimos hace un momento y les expliqué que se denominaba capa limitante externa. La de adentro se denomina capa intermediótica y la más interna, la que está aquí adentro, se conforma por células neuroepiteliales de división. O sea, estas neuronas que están aquí se están reproduciendo aceleradamente y están viajando. Bueno, los libros mencionan que son kilómetros, pero lógico que entre todo lo que viajan las células, rodeando el sistema nervioso y dando vueltas, podría decirse que sí. Pero en realidad estas neuronas están reproduciéndose mitóticamente, ¿sí? De aquí, del tubo neural, van a hacer un neuroblasto. El neuroblasto formará una neurona apolar que en su posteridad se reproducirán sus polos y será bipolar y unidades ependimarias o en estado embriológico ependimocitos. Esas neuronas ependimarias se encargarán de transportar líquido cefalorraquídeo. El tubo neural, por medio del glioblasto, formarán los Algo oligodendros. que se me olvidó explicarles y lo acabo de recordar porque el señor lo comentó, es que otra glía es células ependimarias. Entonces hay 4 glías: microglía, oligodendroglía, astroglía y células ependimarias. No me gustan. Las células ependimarias forman un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que en algún momento lo vamos a ver. Entonces se forma el líquido cefalorraquídeo, que es el que protege todo el sistema a partir de los ventrículos, o sea, de unas cavidades que permiten que el cerebro ni colapse, ni implosione, ni explosione, o sea, ni se cierre, ni se extienda, sino que se mantiene como estable. El aumento de ese líquido, vamos a verlo en una lámina, se llama hidrocefalia. En la lámina del capítulo 1, por favor. Esta lámina, es que ahora estoy
en otro lado. Entonces, si ven, aquí hay un aumento ventricular, los ventrículos se dilataron. ¿Alguien me recuerda el número? Es que para, bueno. Y entonces el líquido se acumula generando un aumento de presión interna y eso es lo que se conoce como hidrocefalia. Bueno, hay dos tipos de hidrocefalia en el niño, en el feto. La hidrocefalia genera macrocefalia, o sea, el cráneo grande, pero en el adulto, cuando veamos demencias por líquido cefalorraquídeo, entonces se produce una demencia, que es una alteración cognitiva por el aumento del líquido. ¿Alguien sabe cómo se controla esta enfermedad? Se coloca una válvula que se llama válvula de Hacking, profe. La válvula de Hacking, muy bien, colombiano. La válvula de Hacking filtra las cisternas, eso lo vamos a ver, yo creo que se los había comentado en algún momento, que filtra el líquido sacándolo hacia la clavícula y al abdomen para que la presión disminuya. Así se controla con la válvula de Hacking. Muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar acá. Mucha información. Un segundito. Bueno. Bueno, esto ya es del tubo neural, pero yo quería mostrarles una lámina que nos presentaron, bueno, que es donde se ven las meningoceles. Bueno, estas son las partes ya propias del sistema y esta es la médula espinal. En la médula espinal, aquí observan ustedes que tiene la famosa asta, ¿sí? Se llaman las astas posteriores y astas anteriores, pero eso lo voy a explicar en el capítulo médula espinal. Literalmente, todo el sistema, ya vieron cómo se forma a partir de una célula, se forman un montón de estructuras. Esas estructuras nos permiten entender cómo se forma todo el feto. Y para terminar un poco de entender este proceso, voy a traer una lámina para que veamos un proceso que me parece a mí súper interesante. Un segundito, me toca salirme de acá. Bueno, perdón un segundito. Muy bien. Ahora, ¿dónde está? Aquí. Listo. Entonces, Mercado Libre. Entra a la dimensión cyber con descuentos de hasta 55% off y envíos gratis. Soy el jefe y la cima es solitaria. Su desarrollo embriológico. La pared del recién cerrado tubo neural consta de células neuroepiteliales. Estas se extienden un sobre el segundito, grosor de voy a la buscar pared. la lámina para explicar algo que necesito que entendamos. Bueno, aquí está la médula espinal. Digamos que esta es la parte, la médula espinal se llama cordado. ¿Se acuerdan que ayer lo comenté? Que venimos de los cordados porque venimos de un cordón nervioso. Pero para entender un poco cómo se produce el sistema nervioso periférico, voy a explicarlo desde acá. Digamos que nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros, espérate, busco un ejemplo más claro para que yo lo pueda. No, esto no. No, me va a tocar buscar una, es que necesito ver una lámina. Lo voy a hacer en Word porque si no me gasto mucho tiempo y no podemos gastar tanto tiempo. Entonces, muchachos, listo. Ya vimos cómo se forma todo el sistema nervioso central, la médula, tal. Pero imagínense, muchachos, que voy a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí un hueso. Un hueso. Y la médula espinal y todos los nervios periféricos están dentro de este hueso. Entonces, aquí sale un nervio, aquí sale otro nervio. Y al comienzo, la médula espinal ocupa el mismo espacio que el hueso, o sea que las vértebras. Pero va a pasar algo sumamente interesante. Como ya sabemos, el sistema no sigue generando nuevas células.
Solamente una vez se formaron las células. Entonces, miren lo que pasa. Digamos que el niño empezó a crecer fetalmente, o sea, el bebé crece. Entonces, va a tener un hueso un poquito más largo. Pero la médula como tal no va a crecer porque ya no hay formación de nuevos neuroblastos. Entonces, la médula va acá, un poco. Y miren lo que hace. El hueso a medida que crece, va jalando los nervios. ¿Sí ven? Los va jalando, hasta que forma estructuras periféricas. ¿Sí me están comprendiendo eso? Es como si yo tuviera... Me voy a quitar un momentico los audífonos. Está ahí y el hueso jala, ¿sí ven? Jala los nervios hasta que se vuelve el sistema nervioso periférico. No se desconecta. ¿Sí me entienden, muchachos? O sea, digamos, el nervio está pegado a mi dedo y empezó a crecer el hueso y va jalando como si fuera plastilina el nervio y lo hace cada vez más delgadito. ¿Comprende? Pero nunca lo jala tanto para desconectarlo. Eso es algo súper interesante y así se forma el sistema nervioso periférico. Digamos, yo tengo el bebé, perdón. Pues voy a desconectar. Yo tengo un bebé, un feto, y mira que el feto literalmente está así. Estoy acá y aquí hay unos muñoncitos que parecen deditos. Listo. El nervio está aquí pegado, es que estaba buscando esta lámina y viene acá. No sé si me entiendan. El sistema nervioso periférico llega a esos muñoncitos. En la medida que... ¿Sí me están escuchando, muchachos? En la medida que el hueso va a crecer, el hueso va a crecer, mira, voy a hacerlo así. Tengo esto, tin, 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 y el hueso ya va más larguito, ya va a formar esto. ¿Qué hizo? Pues jaló el nervio y lo arrastró, lo jaló, ¿sí ven? Y ya va aquí. Con el tiempo, entonces, ya se formó toda la mano, en los dedos. Me disculpan el dibujo. Y acá se formó el sistema nervioso periférico. ¿Hasta ahí me están entendiendo, muchachos? Entonces, los nervios están como así pegados. Y cuando empieza a crecer el hueso, ¿qué hace? Jala el nervio y lo ubica en una posición. ¿Entendimos eso? Y se forman estructuras como la siguiente. Se llama cauda equina o cola de caballo. ¿Sí alguna vez la hemos escuchado? No, profe. No, señor. Bueno, entonces mira. No, profe. Miren que, y eso lo van a tener que recordar muchísimo. Busquémosla. Aquí, se alcanza a notar. Entonces, si observan estas raíces de acá, se llaman raíces posteriores y anteriores. El hueso va creciendo y va jalando y formando el sistema nervioso Profe, periférico. no se está viendo nada. Perdón. Perdón. Listo. Entonces, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces, la médula estaba así pegada al hueso y cuando va creciendo el hueso va jalando los nervios y se forma estas estructuras. ¿Sí ven? Que se llaman los nervios periféricos. ¿Sí ven? Fueron jalados. No se formaron, sino se jalaron. Y mira cómo se ve la cauda equina, ¿no? Pero no me gusta ese dibujo. Tengo que verlo mejor. Pero si lo alcanzan a... pues pongámoslo grande. A ver si lo cargo. Mira, si la ven, muchachos, aquí está la médula, si lo ven, y los nervios fueron jalados. Esto, ¿sí los vieron? ¿Sí los están viendo, muchachos? Los nervios jalan. Sí, profe, sí. ¿No? ¿Sí me entienden o no me entienden, muchachos? Miren, voy a ponerlo. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, mira que aquí está la médula. ¿Sí la ven? Esta es la médula espinal. Y los nervios fueron jalados. Y eso se llamó cauda equina. Sí.
¿Sí vieron? Lo bonito, o sea, al comienzo eran del mismo tamaño, pero una se quedó corta y el otro fue jalando, 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 y los músculos jalan los nervios hasta que se forma el sistema nervioso periférico. Eso era lo que quería mostrarles. Entonces, hay una diferencia de crecimiento entre el hueso y el sistema nervioso, y eso es lo que hace que se forme sistema nervioso periférico. Hasta ahí, súper claro. Uy, no, todavía es temprano, yo pensé que eran las 57. Entonces, ¿qué hemos explicado un poco con todo esto? No sé qué se trabó esto. Entonces, miren acá. Entonces, miren la médula. Si ven, la médula está acá, está fija y las vértebras jalaron los nervios. Al jalar los nervios se formó sistema nervioso periférico, miren. Y esta es la famosa cauda equina. Y si ven que los nervios fueron jalados, eso es sistema nervioso periférico. ¿Y listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Entendieron la embriología, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Tienen preguntas? El profe lo hizo muy claro, sí se entendió muy. Listo, perfecto, listo. Entonces, hasta ahí, digamos que ya vimos embriología, o sea, ya vimos todo este proceso embrionario, todo lo que tiene que ver con la formación. Las patologías, pues obviamente son 4 tipos. Bueno, dime, señorita Meneses. Adriana. Hola, Adriana. ¿En esta etapa ya hay sinapsis neuronal o todavía Muy no? bien, no, sí. Inclusive se llama neurogénesis. La neurogénesis establece un principio. Primero, no deben haber muchas neuronas porque hubo una poda. Segundo, deben estar conectadas. Y tercero, si la conexión no se utiliza, desaparece. Mira lo interesante. O sea, debe haber un número no muy alto de neuronas, todas deben estar conectadas, pero si una sinapsis no se utiliza, desaparece. Entonces, si un niño no utiliza su sinapsis, desaparecerán. Y desaparecen las redes. Mira lo interesante. Entonces, ese es un principio fundamental de una neurona. Debe tener, y ahorita lo voy a ver, tiene que tener 4 postulados. Anatómico, trófico, embrionario y trófico, anatómico, funcional, trófico y embrionario, que son los 4 principios de Cajal que ya los voy a explicar. Pero ahí ya hay sinapsis. Por eso el niño se mueve, chupa el dedo, tiene respiración amniótica, flota un poco en el líquido, ¿sí me entiendes? Porque ya hay sinapsis. Eso es lo fascinante. Pero lo que yo quería que ustedes entendieran es que a partir de una célula, mira todo lo que pasó. ¿Sí? Entonces es súper, súper interesante eso. Muy bien. Para empezar, hasta ahí, entonces, para entrar ya a las patologías, eso fue un poco la tarea de anoche, ustedes en el capítulo 1 encuentran 4 variedades de patologías. Por favor, revisan capítulo 1. El capítulo 1 habla de 4 malformaciones de orden congénito. Entonces, deben recordar 2 cosas. Genética, solo se da en el momento de la fecundación, cuando hubo el error genético. Las enfermedades genéticas solo se dan en el momento de la fecundación. Uno no puede tener una translocación genética cuando tenga 30 años. ¿Comprenden eso? Solo el error se produce en el momento de la fecundación. Ahí se producen las trisonomías o las monosomías. ¿Comprenden eso, muchachos? Mientras que la enfermedad congénita es la que se da desde el momento de la fecundación, o sea, desde que queda en embarazo la mujer hasta el alumbramiento. Por eso se llaman enfermedades congénitas. Las enfermedades congénitas generan malformaciones, ¿sí? Entonces, las 4 que hay en el libro son malformación del tubo neural, de cierre del clivaje. ¿Sí me están siguiendo, por favor? Ahí están en el libro. Son 4 Sí, señor. grupos. Entonces, alteración del tubo neural. Aquí está. Cierre de la cresta neural o del clivaje. Migración, ya voy a explicar esa palabra de migración que no la expliqué, me disculpan. Y otras malformaciones. Muy bien. ¿Qué es ese concepto de migración?
Vamos a ponerlo acá. Entonces, imagínense, muchachos, que yo tengo un niño que acaba de nacer, un recién nacido, recién nacido. Ese recién nacido solo tiene reflejos. ¿Cuáles son los reflejos? Los vamos a ver en el neurodesarrollo, que son el reflejo oculocerebeloso, reflejo de Moro, reflejo de succión, son reflejos, punto. Reflejo patelar, el Babinski, son reflejos. Pero voy a poner aquí un niño de 6 meses, un niño de 1 año, un niño de 3 años. Listo. Literalmente, aquí tengo una neurona. Y esa neurona llegó hasta el reflejo. Cuando tiene el niño 6 meses, la neurona empezó a migrar, lo hace la glía, la jala, la jala. ¿Se acuerdan lo que yo estaba explicando? Llega a un centro motor, ¿y qué hace el niño? Se sienta. ¿Sí me están entendiendo? Se sienta. Listo. Sigue la migración y llega a otro centro motor y al año camina. ¿Vamos bien? Camina. Y sigue la migración y a los 3 años tiene lenguaje, camina, salta, brinca y es insoportable. Se mueve por toda la casa. Listo. ¿Qué significa esas líneas que yo he formado? Esas líneas se llaman neurodesarrollo. Neurodesarrollo. ¿Y qué es el neurodesarrollo? Perdón. Desarrollo. ¿Qué hace el neurodesarrollo? Establecer unos tiempos donde la neurona tuvo que haber migrado. ¿Comprenden eso? O sea, si la neurona no migró a los 6 meses, el niño no se sienta. No migró al año, no camina. Ahorita me van a decir, oh, pero el niño caminó a los años y 2 meses. Bueno, estoy dando un ejemplo. ¿Sí? Hay una escala que se llama la escala de Snell que me permite saber exactamente en dónde debe ir la neurona, en qué momento. De pronto la busco y se las hago llegar. Entonces, ¿entendieron qué significa la migración? La migración es que la neurona, por las estroglías y la oligodendroglía, van migrando hasta ciertos centros. El niño no nace caminando, no nace hablando. ¿Comprenden eso? Debe ir migrando para que se conecte ciertos centros nerviosos. Entonces, si falla esto, por ejemplo, el niño tiene 6 meses y apenas está en reflejos, ¿cómo se llamaría eso? Atraso psicomotor o atraso en el neurodesarrollo. ¿Sí vieron? Va atrasado en una etapa. Si tiene 1 año y apenas succiona, tiene un atraso psicomotor de 1 año. ¿Comprende? Si son a los 3 años, apenas va a caminar, tiene un atraso psicomotor, porque el caminar debería ser al año, o al año y 2 meses. ¿Hasta ahí me entendieron, muchachos? Entonces, ¿qué es la migración? Es el movimiento que tienen las neuronas para llegar a ciertos centros neurológicos. Hasta ahí, fácil. Pero, mira, a ver si alguien me puede escribir lo siguiente. ¿Entendieron la migración? Bueno, fácil. Sí, profe. Listo. ¿Por qué un caballito a las horas, un caballo a las 2 horas a 4 horas camina? Y el niño camina. ¿Sí me están entendiendo? Eso pasa. ¿Y por qué un niño tiene que esperar 1 año? Estos son horas, y él espera 1 año para caminar. ¿Quién me explica por qué? Pues quizás por adaptación. No, porque todo es un chino, caminaría por adaptación muy rápido. No, porque el caballo lo hace también por sobrevivencia, por sobrevivir, ¿no? No. Mientras se terminan de desarrollar proceso tan lento. todos los procesos anteriores. Dime. A ver, escuchemos a Tatiana. A ver, ¿qué dijo Tatiana que no le escuché? No, es que no hablé porque todos empezaron a hablar. Pero creo que es por lo que el desarrollo neurológico del niño toma más tiempo que el de un caballo. Porque ¿Pero por qué? el proceso que, ¿cómo lo digo? Sí, es el proceso que tienen los caballos para... No, pero ¿por qué el niño gasta 1 año para caminar y un caballo lo hace en 2 horas? Yo Porque le di su la sistema es ley. más complejo.
Listo, por la ley de complejidad. ¿Sí me entiendes? Por la ley de complejidad. Entonces, como los procesos humanos son tan complejos, demorarán más tiempo en desarrollarse. Punto. Mientras que el caballo tiene, el caminar se hace un proceso básico. Miren lo interesante. Eso es una de las analogías biológicas más interesantes a las cuales he podido llegar a concluir. Primero, bueno, y lo digo con muchísimo respeto y me disculpan las señoritas. Una condición biológica es que la única mamífera que mantiene las glándulas mamarias desarrolladas es la humana, pese a que no esté en embarazo. No sé si lo nota, o sea, todos los otros mamíferos, si no están lactando, no tienen glándulas mamarias evidentes. En cambio, la mujer sí. Primer elemento biológico súper interesante. Segundo, al lograr la posición bípeda, en caminar en dos patas, el desarrollo fetal se vio afectado. La mamífera, bueno, después de lo humano vienen los elefantes, pero por el tamaño. Pero la mamífera humana gasta 9 meses en gestar un ser inmaduro. Curiosísimo, no sé si me están entendiendo. O sea, la mujer dura 9 meses en gestar un ser inmaduro, ni siquiera solo hace succión, no hace más. Mientras que el resto de mamíferos, por ejemplo, los ratoncitos duran, bueno, no me acuerdo si son 4 o 5 semanas, una ratoncita y tiene 12 crías y los ratones nacen y comen y se reproducen casi que a las 2 semanas vuelven a reproducirse. Mientras que un ser humano gasta más o menos 13 años en tener la capacidad de reproducción. No sé si me están entendiendo, o sea, biológicamente la ley de complejidad afectó todo el desarrollo neuronal. Lo hizo lento. Y eso es súper interesante. Bueno, a mí me parece interesante, ¿ustedes no? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué mantener las glándulas mamarias? ¿Por qué la inmadurez? ¿Por qué tanto tiempo para reproducirse? ¿Sí? Mira que si uno no mata a los insectos, en 6 horas cubrirían la faz de la Tierra. Y uno dice, uy, la cantidad, o sea, el tiempo de reproducción es altísimo. ¿Sí me comprenden? O sea, son muy prolíferos en un momentico, mientras que el humano no. Y entonces lo explicaba por la ley de complejidad. No sé si me entiendan ese concepto, muchachos. Sí, ¿Sí? ¿Lo profe. entendieron? Señor, sí. Bueno, listo. Entonces, eso explicaría cosas. Listo, muy bien. Hasta ahí, ya va, no sé si la señorita Castelblanco tenía, Castiblanco, perdón, ¿tenías alguna pregunta? Prendiste el micrófono. No, no, profe, estaba diciendo que sí había entendido hasta el momento. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, ahora, ahora vamos al capítulo 2. Y eso que hoy vamos a ver 17 capítulos de Bustamante. Listo. Entonces pasamos ya a nuestra neurona. Voy a contarles cosas de la neurona antes de ser como tan textual. Bueno, neurona significa célula del sistema nervioso. Entonces, esta es la célula encargada de los procesos. Entonces, ella se encarga de los procesos. ¿Qué procesos? Pues ustedes ya lo están viendo. Procesos superiores, procesos básicos, la memoria, la sensación, la percepción, la atención, tal. Ella se encarga. Tiene diferentes características. O sea, mira que, y lo voy a explicar ahorita, tiene diferentes formas, diferentes funciones, diferente anatomía, y la misma embriología. O sea, eso es bien interesante. Esta célula es la única capaz de producir corriente eléctrica. Se llama impulso nervioso. Como produce corriente eléctrica, entonces tiene un voltaje. Y ese voltaje se puede graficar. ¿Sí ven? Ese voltaje se puede graficar y la prueba que nos determina la corriente eléctrica se llama electroencefalografía. Electro porque es un electrón, encéfalo porque es al cerebro y grafía porque se grafica. Hoy estaba viendo, no revisando, estaba viendo Matrix parte 1. Matrix, la primera.
Y decían, no sé si ustedes recuerdan, en el concepto de matriz, las máquinas cultivan a los hombres para obtener energía. No sé si se acuerdan de ese concepto. Entonces, las máquinas cultivan a los seres humanos porque el cerebro produce 12 voltios en teoría y puede generar todo el tiempo energía. Y entonces, ese cerebro produce un voltaje. Y ese voltaje, pues, era lo que mantenía a las máquinas vivas. Entonces, esta célula que produce energía lo hace gracias a 3 componentes básicos, que son sodio, potasio y calcio, que ya lo dijimos en latín, natremia, catremia y cloro. ¿Eso es por qué? Porque estos dos son positivos y estos son negativos, o sea, hay aniones y cationes. Entonces, como hay aniones y cationes, yo tendría el concepto de una pila. Tengo cargas negativas y tengo cargas positivas. Y entonces eso genera un cuadro, un efecto de electricidad. Por eso la electricidad tiene cargas positivas y negativas. Por eso electrón, de electricidad. Es como una bombilla. Entonces, esta neurona, pues obviamente su principal función es producir corriente eléctrica y generar algo llamado sinapsis. Estoy contándoles cosas generales, muchachos. La sinapsis, pues obviamente, son los elementos de conexión interneuronal, o sea, entre las neuronas, y esas sinapsis forman algo que se llama redes. Redes. Y entonces lo que hacemos nosotros en los procesos básicos superiores y básicos y psicobiológicos básicos es formar redes. A medida que yo aprendo algo, se forman más redes. ¿Comprenden eso, muchachos? O sea, a medida que yo, por ejemplo, hoy estoy hablando y aprendí algo, de pronto no me había dado cuenta y descubrí algo, eso es una nueva red. Y las redes pues se mantienen informadas. Eso es lo que hace una red. ¿Listo? Muy bien. Un segundito. Bueno, se me acabó el tiempo. Para el lunes, bueno, mañana tienen el taller de la película El hombre del jardín o El hombre cortador de césped, pero quiero que estudien lo siguiente. La neurona, en el capítulo 2 y 3, ahora sí, capítulo 2 y 3. En la neurona hay 4 postulados, que son trófico, que se llama migración, funcional, anatómico y embrionario. Bueno, embrionario. Entonces, para el lunes, si son tan amables, ustedes me van a estudiar del capítulo 2 y el capítulo 3, pues lo leen, pero van a deducir los 4 postulados neuronales, que es el elemento trófico, el elemento funcional, el elemento anatómico y el elemento embrionario. ¿Les parece, muchachos? Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, por favor, los quiero a todos en cámara, que les vamos a tomar la foto. Antes de irnos, si son tan amables. Profe, una pregunta, perdón. Señora. ¿El taller lo habilita mañana y hasta cuándo? El taller de la película lo habilito mañana hasta el domingo. Ah, ok. ¿Y nos va a hacer el favor de No. la tarea, profe? ¿De No. la de ayer? No, Ay, profe. no quiero. ¿Cómo no quiero? Yo sé que está con la gente, profe. Profe, estuvimos conectadas toda la clase, profe. O sea, Ay, la clase de... pobrecitas. Minuto de silencio. Deberían que la estar película, conectadas todo el tiempo. Profe, Sí o una no, o sea, pregunta es una obligación. de la película. La película se llama El hombre del jardín o El hombre cortador de césped. Ya se las había Sí. mostrado ayer. Pero tú, o sea, como es la primera vez que lo veo virtual, ¿tú montas como el taller con preguntas o algo No así? sabía que era la primera vez. ¿Listo? ¿Qué pasó con la señorita Natalia? Natalia Gualteros Rodríguez.
Entonces, ponle cuidado, la persona que no sabe, entonces yo cuelgo la tarea y en la tarea dice, debe subir un documento. Entonces tú lo haces a mano, el análisis de la película, yo les hago preguntas, ustedes la hacen a mano, le toman la foto y me lo suben en un Word. Todos los trabajos conmigo son a mano. Obviamente entenderás por qué. Porque si lo hago en Word, todo el mundo corta y pega y no me gusta. Por lo menos así se cansan de la manito. Vale, entonces tú nos dejas como las preguntas en la plataforma. Sí, en la sesión 4 o sesión 5 Ok. dirá segundo taller, película tal. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos mañana. El lunes. Mañana es sábado. No, mañana. No. Bueno, Profe, mañana. Una pregunta, Señora. digamos, ¿usted a qué se refiere con que, digamos, escribamos El el taller? ensayo a mano, lo haces a mano en una hoja, le tomas la foto y me la envías en un Word. O sea, todos los trabajos Ah, son sí. a mano. ¿Sí me entiendes? O sea, Señor. tú coges una hoja, puede ser una hoja de examen con letra clara, y escribes lo del ensayo. No lo pasas a Word, Ah, ok. sino todo a mano. No, sí. ¿Listo? Ah, listo, vale. Profe, Bueno. ¿también se puede en PDF? Sí, claro, pero Ah, debe bueno. ser a mano, ¿sí me entiendes? Sí. Para que por lo menos estudien. Ok. Listo. Bueno, listo. Profe, ¿es un ensayo o son preguntas que tú vas a poner? Bueno, yo hago preguntas y elaboran un escrito. ¿Listo? Muy bien. Profe, Señora, entonces, ¿no nos va a hacer el favor? no. Última vez, profe. Última palabra. Ay, Profe, ¿le puedo Que hacer una no pregunta, quiero. por favor? Ay, profe, Dime. porfa. No quiero, pero ¿por qué? ¿Por qué los otros sí lo pudieron hacer? Profe, pues no todos vivimos en el mismo sector. A uno se nos cae la señal y todo eso. Por Unos favor, tienen los más que megas están que todavía en otros. clase, inclinan sus cabezas. Dale, Señor, el descanso eterno. Ay, no, profe, eso no se Y brilla dice. para ellos la luz perpetua, Salmo Santa, Profe, San Mateo, Milena tiene una apagado. pregunta. Dime. Cuéntame. Profe, es algo referente pues a la clase y aparte tema personal acá. ¿Qué consecuencia puede tener ese tumor glial glioblastoma múltiple Pues tiene, mira, multiforme? O sea, ¿te acuerdas, Milena, que yo dije que los tumores dependían de la localización, intensidad y magnitud? Entonces toca señor. ver dónde está enraizado y así podríamos saber cuáles serían las complicaciones. ¿Comprendes? O sea, por eso es que en neurología nosotros ubicamos el tumor, determinamos qué área se está afectando y podemos dar un elemento diagnóstico. Sí, porque depende si está en el área 4, en el área 6, en el área 8, en el área 17, 18. Entonces, cada área del cerebro afectará diferentes funciones. Por ejemplo, si tengo un tumor posterior, afecta la visión. Si tengo un tumor temporal, afectará la audición y la comprensión del lenguaje. Entonces, depende. Por eso es que en neuropsicología hacemos fase de localizar dónde está el problema para saber exactamente qué va a pasar. Ok, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra Hasta pregunta? mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, te cuido. profe, gracias. Chao, Gracias, Emir. profe. Hasta Adiós, mañana. profe. Hasta mañana. Chao, Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Feliz noche. Feliz noche. Te cuida. Dime. subirlo. Que no Sí, quiero. profe. ¿Pero por 5 qué? minutos, ¿Pero por profe. qué tengo que hacerlo? Pero es que le estamos pidiendo el favor. Por eso, profe. listo. Cuando uno fue pide el culpa de favor, nosotros. ¿cuál Y es te la molesté hasta libertad? tarde de la noche. ¿Cuál es la libertad? Tú me pides el favor y yo digo no quiero. Por eso, pero insistimos, o sea, no Por nos eso, sí. damos por Estás como rendir. los niños chiquitos. No le voy a comprar la chocolatina. Emir, no te voy a comprar el dulce. Ay, no. Profe, ¿Qué 5 tenemos que minuticos a hacer? Que visitarla ahí. no quiero, pero oye. No. A ver, léanme los labios. No quiero. Ay, no, profe, así tampoco. Ay, Somos Emir. buenos estudiantes, somos buenos estudiantes. Sí, profe. Pues todo lo que tosa, Esa tos todo me lo va a que quiera matar. toser, todo lo que quiera toser, profe. Pero, ay, estos micrófonos, audífonos No se me caen. vayamos a las clases. Yo sé que Dime. es un deber de nosotros, pero somos muy juiciosas. Ay, Emir,
Lo voy a pensar. Ay, no, ¿y cuándo da la respuesta? Por Dios, santo. No, sí. Hoy a las 12 de la noche. Cuando vean neurofisiología parte 2. ¿Qué? Pues claro, ya tienes un 0. Entonces ya te toca. Pregunta. Dime, señorita Adriana. Profe, es que cuando su merced me mencionaba lo de los reguladores de sueño, Ajá. me pasó algo y es que, bueno, hace 3, 4 meses me diagnosticaron con enfermedad celíaca Sí. y adicional a eso me dio una enterocolitis por una bacteria, una E. coli, ¿sí? Sí. Y seguido a eso me descubrieron cálculos en la vesícula y me tuvieron que operar. Durante todo ese procedimiento, pues para la cirugía y para los exámenes me tuvieron que pues anestesiar. Pero durante las anestesias, no sé si me anestesiaban ya con mucha cantidad, que llegaba al punto que yo no despertaba, o sea, por mí sola, sino tenían que inducirme para que pudiera despertar. Y adicional a eso, después de la cirugía y todo lo demás, mi ciclo de sueño totalmente se Altera.